¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Gracias por sintonizar mi canal. Gracias por sintonizar mi canal en domingo. Hoy es domingo 3 de noviembre del 2024. Quiero platicar con ustedes, amigos, acerca del denominado Primor, el acrónimo que combina al PRI más Morena. Un acrónimo que han utilizado algunos vivales para intentar confundir a la gente. No es otra cosa más que eso, intentar confundir a la gente. Porque realmente la unidad política que se vivió en los últimos años, pues fue el PRIAN. Esos que sí se unieron a lo más corrupto del PRI y lo más corrupto del PAN, intentan desviar la atención de la gente, intentan engañar a la gente diciendo que ahora es Primor, que lo corrupto del PRI se unió a Morena. Obviamente, lo corrupto del PRI y lo corrupto del PAN se unieron en el PRIAN. También agregaron al PRD, pero el PRD ya descansa en paz. Precisamente ayer le llevaron flores al panteón al PRD porque ya descansa en paz. Lo mismo va a pasar con el PRI. Lo mismo va a pasar con el PRI. Les voy a platicar por qué. Ha habido personajes expriistas que sí se han agregado a Morena. Ha habido, pues, tales personajes, algunos muy conocidos, otros no tan conocidos, pero todos han tenido participación en las decisiones políticas y económicas de nuestro país en el último sexenio, el sexenio del presidente López Obrador. Hay priistas tan conocidos como Bartlett. Ese es el arma estratégica para atacar al presidente López Obrador, y a Morena fue Manuel Bartlett. Luego, pues tenemos a Marcelo Ebrard, tenemos a Ricardo Monreal, a Adán Augusto López, a Ignacio Mier, Nacho Mier, a Armenta Mier, a su primo, que ahora es gobernador de Puebla, Erubiel Ávila, que se pasó del PRI y brincó al Verde, Jorge Carlos Ramírez, que ahora es senador por el Verde, y Adrián Rubalcaba, que simpatizó y se agregó a la campaña política de la doctora Claudia Sheinbaum. Y sí ha habido brincos de priistas hacia Morena, sí los ha habido. Y el más, como lo dije hace unos minutos, el que más han utilizado mediáticamente fue Manuel Bartlett. Y lo intentaron desprestigiar con una campaña enorme en contra de Manuel Bartlett para intentar desprestigiar al gobierno del presidente López Obrador. Pero yo creo que a los políticos hay que juzgarlos por sus acciones, no por sus declaraciones. Y este es el caso específico de Manuel Bartlett. Y desde luego el principal expriista que ha transformado al país, pues es Andrés Manuel López Obrador. El mismo Andrés Manuel viene del PRI. ¿Pero por qué vienen del PRI? Pues porque hace muchos años no había otra manera de hacer política más que agregarse al PRI. Si se agregaban al PPS, ¿se acuerdan del PPS, Partido Popular Socialista? Pues era un apéndice del PRI. Si se agregaban al PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿se acuerdan de ese partido? ¿Qué significaba eso? Pues ser un apéndice del PRI. Si se agregaban a qué otro partido, pues son los más representativos de la época en la que el PRI dominaba todo. El PRI mandaba en todos lados. Entonces, de la única manera, aquellos políticos, aquellos luchadores sociales, aquellas personas que tenían inquietud por querer hacer algo en beneficio de México, pues era agregarse al PRI. Algunos decidieron tomar otro camino de las armas, camino de la violencia, y no les fue nada bien. Hubo movimientos que se alborotaron, tomaron las armas, hacían ataques violentos, y no les fue nada bien.
tenemos el caso del hijo de la Rosario Ibarra de Piedra. Nunca supieron dónde quedó el hombre. Nunca supieron dónde quedó. Bueno, esos fueron personas que equivocaron la estrategia. Pero quien sí siguió la estrategia lógica fue Andrés Manuel López Obrador. Se agregó al PRI porque, repito, no había otra forma de hacer algo, Y ya vimos que ese algo ha resultado en algo muy bueno para los mexicanos. Muy bueno. Es verdad que a Manuel Bartlett se le atribuye aquel hecho penoso, aquel fraude político de imponer a Carlos Salinas de Gortari. Se le atribuye a Manuel Bartlett, pero ¿de verdad Manuel Bartlett lo hizo? Yo no creo. Un fraude electoral no lo hace una persona. Lo hace todo un sistema. Lo hace todo un gobierno. ¿Quién era la cabeza en aquel entonces del PRI y del gobierno? Miguel de la Madrid. ¿Quién fraguó el fraude? Pues Miguel de la Madrid, con todo el poderío económico y mediático que teníamos en nuestro país. ¿Por qué se le atribuye, por qué se le echa la culpa a Manuel Bartlett? Pues porque él era el secretario de Gobernación. A ver, chato, tú sales a dar la cara. Tú eres el secretario de Gobernación, tú tienes que salir a dar la cara. Y fue por eso. Le tocó bola negra a Bartlett y él tuvo que salir a dar la noticia, pero quien realmente operó todo el fraude del 88, pues fue Miguel de la Madrid y todo el poder mediático y económico en nuestro país. Repito, un fraude electoral en México no lo hace una persona, lo hace todo un equipo, todo un poderío económico y mediático para manipular todo en nuestro país. Y le salió. Entonces el que tuvo que ponerle el pecho a las balas, pues fue Manuel Bartlett. Y por eso se quedó en el imaginario de que Manuel Bartlett había declarado el fraude electoral en el 88. Claro, fue las cámaras y los reflectores estaban sobre Manuel Bartlett, ¡pum!, y se quedó en el imaginario popular de que él era el culpable. Pero, repito, yo no creo que él haya sido. Él fue un muñeco en todo la mesa de ajedrez para que él diera la cara. Ahora bien, ellos son los dos principales expriistas que formaron parte de Morena y que establecieron las bases para la transformación que se está viendo en nuestro país hoy en día. López Obrador viene del priismo. ¿Y por qué nos convino a los mexicanos que la transformación viniera de dos personas emanadas del priismo? Porque conocían las tranzas, conocían todas las trampas que había en el PRI, cómo operaba el PRI para saquear a nuestro país. Dice el dicho mexicano, para que la cuña apriete, tiene que ser del mismo palo. Y aquí resultó, pero a la medida. Ese dicho mexicano resultó a la medida. Un priista, un expriista emanado del PRI fue el que transformó, el que está transformando a nuestro país, Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Manuel Bartlett, yo creo que llegó el momento de la reflexión, en la que pues él provenía del PRI, y yo creo que ha de haber habido un momento en su vida en el que ha de haber dicho, bueno, sí he participado con el PRI, sí conozco de la corrupción del PRI, pero yo creo que ya es momento de rectificar el camino, de seguir por el camino en que íbamos. Yo casi estoy seguro que México hubiese sido dividido. Nuestro país hubiese sido dividido en varios países. Nos saquearon, se llevaron todo lo que pudieron. Pues ya la estrategia lógica que se ha visto en el pasado, pues es dividir a los países en pequeños países, para que en el futuro ya no haya posibilidad de reclamar el patrimonio del país que sí existía. ¿Se acuerdan en cuántos países se dividió la Unión Soviética? ¿12 repúblicas? ¿Se acuerdan en cuántos países se dividió la antigua Yugoslavia? 7, si no me equivoco.
¿Se acuerdan en cuántos países se ha dividido África? Los han dividido. ¿Por qué? Pues porque los que saquearon a esos países, pues ya no les conviene que siga existiendo el país que saquearon para que en el futuro no exista algún potencial reclamo. Para eso dividen países, para hacerlos más pequeños, más débiles y que exista un mejor control sobre ellos. Eso es lo que yo pienso que eso iba a ocurrir con nuestro país. Para allá íbamos. Ya nos habían ya habían saqueado al país, pues yo creo que el siguiente paso era dividir al país en ¿qué? 2, 3, 4 países pequeños, pensando que en el futuro pues no hubiera posibilidades de que alguien reclamara el patrimonio de un país que se llamaba México. Obviamente al dividir a nuestro país, como pasó en otros países, pues iban a recibir otros nombres. Y esa posibilidad de que alguien reclamara en el futuro el regreso de esa riqueza que se llevaron, pues legalmente lo iban a acomodar para que no procediera, porque eso se lo robé a un tipo que se llamaba México, pero ahora tú te llamas México del Sur y ya no, yo no reconozco ninguna deuda con México del Sur. ¿Se acuerdan que el presidente López Obrador le estaba pidiendo que ofrezcan disculpas en España? ¿Y por qué? Si yo no lo hice. No te estoy reclamando que me regreses lo que me robaron tus antepasados. Nada más te estoy pidiendo que ofrezcas unas disculpas. ¿Y yo por qué? Si eso lo hicieron en el pasado. Y es la salida burda que hacen países que en el pasado saquearon. Yo saqueé a Tenochtitlan, no a México. Sí, yo golpeé a Mesoamérica, no a México. Y es una salida lógica, burda, simple, como quieran llamarle. Pues sí, ha habido personajes priistas, pero repito, a los políticos hay que juzgarlos por sus acciones. Y las acciones que han hecho Andrés Manuel López Obrador y Manuel Bartlett han ido en beneficio de nosotros, de todos los mexicanos. De todos los mexicanos. Los otros de menor pelo, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto. Ahorita Adán Augusto está haciendo un papel buenísimo en el Senado. Es la ventaja de haber venido del PRI porque sabe cómo moverse en las cañerías entre priistas. Todas las reformas que dejó pendientes el presidente López Obrador, todas han sido aprobadas. ¿Por qué? Porque se ha sabido mover en las cañerías. Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados, otra ventaja de que venga del priismo, porque se ha sabido mover y no han encontrado objeción para aprobar las reformas. Época de transformación que se está llevando a cabo por el conocimiento que algunos expriistas, ahora del lado correcto de la historia, están operando en favor de nosotros los mexicanos. Así que esa supuesta nueva existencia de primor, pues únicamente lo sacan para intentar confundir a los mexicanos. Lo hicieron en campaña, lo han hecho a lo largo de todos estos años que gobernó el presidente López Obrador, intentando desacreditarlo, y no les funcionó. No les funcionó. Y siguen todavía diciendo, lo acaba de decir Alejandro Moreno el pasado jueves en el Senado de la República, que el PRI, lo más corrupto del PRI, se fue a Morena. Pero si se mordió la lengua el canijo. Él es un corruptazo de primera que tuvo que modificar los estatutos de su partido para volverse a reelegir. Y qué bueno que haga eso, porque cada vez se quita más la máscara y vemos al verdadero energúmeno, al verdadero mafioso que hay detrás del PRI. Entonces, este cuento del primor, pues ya no. Y yo tengo familiares, tengo conocidos que, pero es que Bartlett está en Morena.
Pero para palabras necias, oídos sordos, mejor ya ni les contesto porque no tienen capacidad para entender qué es lo que está pasando en el país. Un cambio histórico, un cambio social, un cambio político que está ocurriendo en nuestro país. Para bien de todos, ¿eh? Y hay gente que no le gusta a López Obrador y hay gente que no le gusta a la doctora Claudia Sheinbaum. Hay gente que no le cae bien. Y tienen su derecho de que no les caiga bien. Pero una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es que no sepas pensar de que lo que están haciendo es en beneficio de todos. ¿Mm? Pues era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas, acerca del primor, que uy, qué horror. Nos da miedo. Nada más oímos hablar del primor y nos da miedo. Eso es lo que quieren que sintamos los mexicanos. Pero no, ya no nos chupamos el dedo. Ya no nos engañen. Era lo que quería platicar una vez más. Muchas gracias por llegar al final de este video y nos vemos en un futuro video.